Bueno, buen día a todas, todos, todes. En esta ocasión, como parte del Congreso de la Licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes, tenemos el gusto de conversar con Itala Schmelz. Ahorita ella también nos contará un poco su biografía, cómo se define a sí misma, pero estamos muy contentos, contentas de poder tener este espacio a partir de donde podremos reflexionar y seguir conversando en torno a estos tres ejes de nuestro Congreso, las constelaciones, los cuerpos y las reciprocidades en torno al devenir imagen, como lo hemos nombrado. Ítala, pues muchas gracias por acompañarnos en este momento. Encantada. Bueno, para como evitar un poco las presentaciones tradicionales, cuéntanos en dos, tres frases cómo te defines. Me encantó que me preguntaran eso, ¿no? Eso es una pregunta que solo podría venir de las nuevas generaciones, porque en mi época nadie nos daba esa opción, ¿no? Y justo de ahí empezaron a venir mis problemas, porque yo estudié filosofía, pero siempre me ha encantado trabajar con el arte y pues además para encontrar una forma pues de vida, descubrí que tenía pues facultades de gestión. Y digo esto como para irnos llevando al interés, ¿no? De cómo llegué también a los museos con formación de filósofa, ¿no? Y bueno, pues entonces creo que soy una figura bastante, pues, transdisciplinar. Por ejemplo, mi libro de codigofagia, que sobre cine mexicano y ciencia ficción, que salió en el 2022, en la academia me dicen que no es suficientemente académico. Y fuera de la academia me dicen que, ay, que qué académica soy, ¿no? Entonces, esos in-betweens, ¿no? Han ocupado mi trabajo y mi escritura, porque escribir sobre arte es, pues no hay reglas, ¿no? En realidad es una escritura que te tienes que inventar. Entonces, llevo 30 años escribiendo sobre arte, inventando un poco junto con los artistas con los que dialogo, desde dónde podemos tender puentes entre la teoría, el pensamiento, ¿no? La reflexión conceptual y sus prácticas artísticas. Pues esa soy. Y me encanta hacer exposiciones, me encanta trabajar en el espacio con los artistas porque es una forma de decir, ¿no? De decir visualmente y de construir sentido en el desplazamiento del espectador, para ir entrando también al tema del cuerpo. ¿Cómo trabajas con todos los sentidos, con el movimiento del espectador, cuando le propones una lectura museográfica, espacial? Eso es algo que siempre me ha fascinado. Creo que puede ser muy dramático. Y, o Usar sea, las luces, usar ¿no? Los diferentes tonos para los muros, las selecciones de los golpes visuales, todo eso es meter al cuerpo, ¿no? Al cuerpo del espectador adentro de tu discurso visual. y justo como para prolongar, profundizar en esta analogía que podemos plantear entre la curaduría y la escritura o la reescritura, pues tú buena parte de tu vida profesional la has dedicado a la curaduría de imágenes, tanto imágenes fijas como imágenes en movimiento. Entonces, pues ya con todos estos años de experiencia, ¿cuál es tu balance sobre esta tarea de los museos en cuanto a la reescritura, de la historia del arte, de las memorias colectivas, de los propios cuerpos, tanto de los artistas como de los espectadores? Sí, yo creo que es muy buena pregunta junto con la de los archivos, ¿no? Porque en las últimas décadas, digamos que los artistas, las propias prácticas de los artistas los llevaron pues a romper con modelos tanto de museo, de museografía, como de resguardo, archivo, ¿no? Que estaban muy identificados con esa necesidad de las humanidades de ser objetivas, ¿no? Entonces tendría que haber este, pues lo más importante eran los criterios, ciertos criterios que tendían a objetivizar la información, por ejemplo, a pretender que hacías la última y gran visión, exposición de tal artista, o que resguardar los documentos de un archivo significaba organizarlos
cronológicamente y estrictamente, sin atravesarlos, ni cruzarlos, ni encontrar lecturas posibles, ¿no? Y lo que empezó a pasar fue que las propias prácticas artísticas, y en ello también la aparición de figuras como los curadores, ¿no? Empezaron a cuestionar todo eso. Por ejemplo, cosas como el museo que tenía estas ideas como no te acerques, no toques, que todavía lo tiene y que ahí están los polis regañándote y todo. Pero muchos artistas han retado eso. Hacen piezas para que las toques, para que las huelas, ¿no? Te invitan a la interactividad. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es que sí, los museos son instituciones muy diversas porque hay muchísimos tipos de museos y de todos los tamaños, de todos los colores y con todas las misiones más diversas, pero en general el museo es un nódulo social muy particular, es un cruce de disciplinas, ¿no? Para que un museo funcione tiene que haber toda una serie de prácticas diversas, desde las administrativas hasta lo que le llaman las sustantivas, pero que van desde lo educativo hasta lo curatorial, etcétera. Entonces esos cruces, ¿no? Ese paso además de los artistas las ha hecho dentro de todo, siendo unas instituciones que podrían ser muy rígidas, ser unos nódulos sociales de muchísima experimentación, ¿no? Siento que son espacios que se han transformado en las últimas décadas de manera importante, a veces desde sus departamentos de educación, ¿no? Quizá no desde los de curaduría, o sí, pero en fin, digamos, la necesidad de dialogar con un público contemporáneo los ha hecho cambiar. Y el propio arte que ese es un espacio para múltiples disidencias y búsquedas, ¿no? Y prácticas y medios y demás, pues ha hecho de los museos espacios, pues sí, de transformación social, sin duda. Y podemos ver en los museos el nacimiento de prácticas decoloniales, transfeministas, eh, la exploración con el género, con el cuerpo a través de los performance. Entonces, sí, yo creo que los museos han sido espacios socialmente importantes para esos cambios desde ahí, ¿no? Desde la práctica artística. Pero también como la práctica artística ha hecho un llamado a que tenemos que insertarnos en la sociedad y en nuestro presente y que no podemos ser ajenos a ello, pues también en ese sentido el museo ha ido afuera, ha salido el museo, ¿no? Ha ido a buscar mundo, a buscar discursos, prácticas, modos de vida. Entonces, ¿qué es el museo? El museo se ha deconstruido de manera muy impresionante. Aunque claro, ¿de qué museos estamos hablando, verdad? Porque, bueno, por otro lado también, digo, yo ahorita ya te suelto la voz, pero por otro lado también podemos verlo desde el lado distópico y podemos decir que más bien el museo es el espacio donde se legitiman todas las prácticas que empiezan disidentes y que terminan, ¿no? Convertidas en algo comercializable, en algo suavizado, en algo que pierde su eficiencia. Entonces, bueno, ahí está también esa polémica. Y sí, y que es una polémica que pues atraviesa también pues los propios ejercicios de archivo y de memoria, o sea, todas las críticas que se han hecho a estos museos de la memoria, que pues institucionalizan, oficializan, pero pues también sensibilizan, o sea, sí es como todo muy complejo, ¿no? Y, o sea, pensando también en esta relación que se ha ido reformulando desde las propias prácticas artísticas entre archivo y memoria, eh, ¿cuál es como tu perspectiva hoy día sobre, pues precisamente cómo han ido transformándose esas relaciones entre pues, el pasado y los cuerpos? En este texto que mencionábamos, pues tú decías, también mencionas esta parte, ¿no? De que, o sea, el pasado atraviesa los cuerpos. Y creo que los archivos funcionan un poco como ese vehículo por el que el pasado atraviesa los cuerpos. Entonces, ¿cómo has visto que se ha transformado esta relación entre archivos, memoria, cuerpos? Y también si quisieras como mencionar algún caso en específico que haya marcado o haya sido importante para ti como curadora en cuanto a algún artista o alguna exposición. Bueno, lo primero creo para mí la lectura de alguien como Abby Warburg fue así como muy reveladora porque digo, aparte de todo lo que le aprendí, pero también por entender.
qué es lo que estaba pasando, ¿no? Como fenómeno artístico de aproximarse a los documentos, de abrir los archivos, de poner en juego las imágenes, de, por ejemplo, em, quitarle la prioridad a cuestiones como los formatos o los materiales y concentrarte en los valores simbólicos de las imágenes y cómo éstas pueden leerse cuando están juntas. Eso también creo que lo dio mucho el cine, ¿no? Eh, el hecho de cómo, qué imagen pongo junto a qué otra. Y entonces eso también me fue dando mucho la pauta de lo que a mí me pasaba en mis procesos curatoriales en donde digamos, la jerarquización de las imágenes no está dada por los valores tradicionales, ¿no? Que la estructura, que nos han estructurado, sino por lo que pasa entre las imágenes, por encuentros azarosos, por acontecimientos que detonan lecturas novedosas, ¿no? Y de ahí pues un poco también las prácticas deconstructivas, apropiativas y demás que a mí siempre pues me tocó generacionalmente mucho trabajar con este tipo de artistas. Entonces, bueno, pues eso respecto a lo que dices de los archivos, creo que el fenómeno de atravesar transversalmente los archivos, de hacer prácticas creativas, de hacer lecturas, como dicen, de microhistorias o de intervenciones a veces menos formales, a veces metiendo prácticas más artísticas, reproduciendo las imágenes, haciendo bricolaje, apropiándotelas, o sea, un poco quitarle también esta sobriedad a la aproximación a los archivos. Bueno, es el fenómeno que hemos visto crecer y llevarlo además a las salas. Creo que eso es algo que yo en mis museos me interesó mucho. Como que, ¿qué hacemos con todo este material, su inmensa belleza? Yo sigo trabajando mucho con material de archivo porque por toda la información que te dan, ¿no? Todo lo que atraviesa, el valor de ver de puño y letra una carta, ¿no? En la sala de arte público Siqueiros me gustó hacer muchas cosas con eso, porque pues hay unas correspondencias increíbles, y entonces pues te preguntas pues qué dispositivos museográficos puedo encontrar para que esto funcione, ¿no? Entonces pues por ahí, por ahí. Oye, ya mencionaste el cine, hablaste como de esta relación entre las imágenes que se da a través del montaje, pues una palabra que por ahí también atraviesa la curaduría, evidentemente. Cuéntanos un poco como de ese tránsito que no sé si lo hacías ya paralelamente de pues ser curadora y de repente pues como que armar eventos, festivales, muestras relacionadas con el cine. Pero hubo un momento en que pues ya te interesó también esto de los festivales y que también das este salto que por otro lado es como muy común en la trayectoria de muchos artistas e investigadores, pues del pasado, de las memorias a los futuros, ¿no? Y a la ciencia ficción. Entonces, como para explorar la temporalidad. ¿Y cómo fue ese tránsito de curadora a programadora, o que sigue siendo una forma de curaduría, ¿no? Pues como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, creo que ese es mi caso, que te digo, yo estudié filosofía y estudiando filosofía, pues fue como de alguna forma di con la ciencia ficción y para mí la relación pensamiento filosófico con prospección de imaginarios y demás me ha funcionado muy bien desde siempre, pero me encontré y me fasciné con la ciencia ficción muy pronto, veinteañera y demás, y estudiando filosofía, pero me di cuenta que era amplísimo el tema y eso que de que la ciencia ficción hace 30 años, pues para nada se veía ni se leía como lo estamos haciendo ahora, ¿no? De hecho, en los 80, 90, que a mí me empezó a interesar la ciencia ficción, pues había un goce enorme en la prospección apocalíptica, ¿no? Y ahora pues hasta flojerada, ¿no? O sea, ahora más bien es, ¿qué levantamos de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pero el caso es que que la ciencia ficción es muy amplia. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Por dónde le entro? Y ahí fue que surgió decir, bueno, ¿qué ha pasado con la ciencia ficción en México?
Y eso fue muy largo, en eso yo estaba cuando estaba en la carrera, en la licenciatura, o sea, te estoy hablando de los 90 por ahí. Lo que pasa es que, así te lo digo, o sea, de repente mi madre, es Irene Herner, la doctora Irene Herner, que es especialista en Siqueiros, en ese momento no era especialista en Siqueiros, pero fue a la Sala de Arte Público Siqueiros a buscar información sobre un cuadro que le pidieron que les documentara. Y regresó con un librito que se llama ¿Cómo se pinta un mural? Y bueno, ya te estoy haciendo unas historias muy largas, pero el caso es que eh, lo que te quiero decir es que es como un ramillete de orígenes, porque de ahí me metí a trabajar en la sala de Siqueiros porque me fascinó Siqueiros y sus teorías sobre el espacio y la poliangularidad, porque mi tesis era sobre la relación entre la pintura y el espacio. En fin, todos esos temas han estado conmigo desde hace muchísimo tiempo. Pero el caso es que yo como que en filosofía me sentía un poco, eh, pues como camisa de fuerza, ¿no? Y decía, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer tanto tiempo? Está aburrido. Y de repente, para decirte como todo este ramillete, estamos hablando de los años 90, pues por ir a reventones y por ir a las inauguraciones de Temístocles y de la panadería y bueno, todo eso, pues fui a dar con toda la banda de los 90 que estaban haciendo arte conceptual, ¿no? Entonces, qué mejor que una filósofa para dialogar sobre su arte conceptual y entonces empecé a escribir sobre arte. Entonces, todo eso empezó a pasar y de repente me soltaron un museo y luego otro y luego otro. Entonces, y entonces el cine se atrasó, pero el cine ahí estaba desde el principio. Entonces, por eso en algún momento dije, pues ahora sí voy a sacar esta investigación de tan largo tiempo que qué onda con con el cine mexicano de ciencia ficción. Y así fue. Y bueno, yo te conocí a partir de ese libro, estaba pues recién terminando mi tesis doctoral sobre ciencia ficción y fue un libro que me gustó mucho. Y bueno, o sea, justo pues explorar los temas de los futuros, de la ciencia ficción, pues también nos llevan a replantearnos pues ciertas preguntas sobre el espacio, sobre los cuerpos. ¿Cómo se ha ido transformando tu comprensión o cómo se ha ido construyendo tu comprensión de los cuerpos, pensándolos también con relación a las tecnologías digitales y a los entornos virtuales? Pues ahí vamos dando un salto, pero el tema ya como de lo de al meterme con la ciencia ficción mexicana, pues una de las cosas que más me interesó es qué pasó durante los años 70 con la ciencia ficción en México y aparecen figuras como René Revetés, como Jodorowsky, que tienen esta cosa como de hacer ciencia ficción, digamos, New Age, medio hippie, metiendo como otro tipo de valores, o sea, no los valores de la ciencia ficción occidental, tecnocrática, sino esta idea de, pues, viajes cósmicos por el espacio, encontrar otras conciencias, otras inteligencias, este, pensar cuál es nuestra nave, ¿no? Si nuestra nave no es nuestro propio planeta, nuestra madre tierra, o sea, empezar a pensar otro tipo de viajes como los viajes chamánicos. Entonces ahí se me abrió un universo que es en lo que ya me empecé a, a profundizar para lo que es el nuevo libro que escribí, que espero publicar pronto, que es sobre los viajes en el tiempo. Pero ahí es en donde ya me empezó, bueno, a mí siempre me ha interesado encontrar, me gusta el cine o también el arte o lo que sea, pero siempre como que construyo desde la crítica a la modernidad. No, no sé, es como un poco no es como estar ahí martillando, ¿no? Sobre ese tema. Entonces, ahorita un poco a lo que voy es justamente una digamos, reespiritualización de nuestra relación con el tiempo y en ese sentido a encontrar una relación con el cuerpo completamente diferente, porque no se trata de herramientas tecnológicas ni de nada necesariamente muy material o muy producido, sino más bien de otras formas de relacionarnos con nuestro propio cuerpo, porque al parecer es una maquinita muy compleja
que podría hacer muchas otras cosas, además de para lo que se ha ido constriñendo como sujeto de producción y consumo del sistema, ¿no? Y, o sea, me encanta como esto que mencionas de la reespiritualización del cuerpo, porque pues creo que es parte como de este giro que podemos, no sé si solo llamar epistemológico o ontológico del pensamiento latinoamericano, que pues está virando hacia lo ancestral, por ejemplo, ¿no? Hacia, em, pues sí, estas otras epistemologías que intentan llevarnos a habitar el mundo desde otras coordenadas, a pensarlo desde otros cuerpos, desde otras relaciones que se tejen con el entorno. Eh, ¿Tú cómo te has acercado a estos conceptos de lo ancestral, anclado pues no solo en el espacio, sino esto del territorio? Y cómo evitas, o sea, estas estetizaciones superficiales que siguen siendo como muy occidentales y hegemónicas y en el cine de ciencia ficción ni hablar, ¿no? Tenemos Avatar, que sigue siendo como el modelo de extractivismo en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué piensas como de ese tema de lo ancestral, lo territorial, situado desde pues América Latina? Sí, a mí me impresiona mucho cómo eso pues se ha vuelto como legión en el sentido de la cantidad de artistas que están ahorita buscando estas formas de retorno, pero retro, ¿no? Retrofuturismo en ese sentido de, pues yo te digo, yo lo empecé a leer muy claramente desde ciertos productos de la ciencia ficción desde los años 80 y demás. También hice un ciclo sobre cine latinoamericano de ciencia ficción y siempre aparece ese elemento, pero ese elemento que aparecía como un sentido mínimo de identidad, ¿no? En la cosa de lo retro hacia las culturas prehispánicas como que lejos de ser algo como que empezó, podrías decir que hasta empezó como una forma hasta de burlarse, ¿no? De burlarse de lo latinoamericano, mexicano, no moderno, diciendo, ay, mira qué antiguos, ¿no? Imagínate que ahora resulte que los indígenas sean los que viajen a la luna, ¿no? O sea, algo que empezó casi hasta racista, podríamos decir, poco a poco ha ido, yo diría, retumbando desde el centro de la tierra, ¿no? Porque es muy, muy poderoso, ¿no? Creo que hay algo muy digno, o sea, obviamente hay una folclorización, hay un gran peligro, porque pues detrás de esto, pues siempre hay siempre se destruye, ¿no? Cada vez que el hombre blanco intenta eh, aprender del otro, termina minando la otredad, porque pareciera que la modernidad no puede más que identificarse con su propio proyecto, ¿no? Y no conoce el respeto a los otros mundos posibles, ¿no? Eso es algo en lo que estamos ahorita, pues trabajando todos de alguna manera. Entonces, bueno, ya, ahí ya me, ya me perdí, pero bueno, o sea, a ver, el problema, a mí no me preocupa tanto el problema de la exotización, sino de que entendamos que no se trata de volver a los orígenes. Eso lo decía muy claramente Bolívar Echeverría. Se trata de aprender algo, ¿no? Se trata de aprender algo para moverse del lugar. O sea, quizá la mejor experiencia es, la mejor experiencia que nos podemos llevar es que nos podemos mover del lugar y entender desde otro lugar el mundo y que el mundo no se cae, ¿no? O sea, que por ejemplo, que eso que hemos entendido como único modelo de salud, de salud para nuestros cuerpos, como si fuera un garante por la ciencia, pues resulta que no necesariamente y que pueden suceder cosas, por ejemplo, como Pachita, ¿no? Que tenía esta cosa de las operaciones casi a cuerpo abierto y que te sacaba otras cosas del cuerpo, o sea, otras formas de entender la enfermedad. O sea, ¿cómo podría nuestra mente moverse del lugar? Y creo que ahí es donde otra vez el arte, el cine, etcétera, o sea, desde la ficción, la fantasía, nos ayuda a trabajar eso, ¿no? Porque ¿qué es la verdad? Una de las cosas que tienen que ver con generar futuros diferentes
tiene que ver con aprender a pensar diferente y aprender a no jerarquizar de la misma manera, ¿no? Entonces el ejercicio es un reto constante de trabajo, tiene más que ver con la práctica constante de desmontar modelos pues de relación con el mundo o con tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, muy difícil, es muy difícil. Y creo que sí, en ese sentido, los artistas están busque y busque. Algunos, ¿por qué buscan? Porque pues está de moda y entonces si no hablas de ese tema no te invitan a la Bienal, pues sí, qué lástima. Pero yo creo que los artistas son pues catalizadores de su tiempo, ¿no? Entonces, lo que está pasando, lo que estamos viendo que está pasando, tiene que ver con algo que es colectivo. Entonces yo creo que sí hay que leerlo. Y por eso a veces uno puede ver una película malísima y no porque sea malísima no es importante, ¿no? Porque algo nos está diciendo. Entonces también cuáles son los criterios por los que nos acercamos a un tema. Ahora, la ciencia ficción está pasando por un momento muy impresionante, ¿no? O sea, como que ha renovado mucho sus lugares desde donde se puede articular y creo que desde de lo más interesante que está pasando es cómo se ha integrado a las prácticas del arte contemporáneo, no tanto en la literatura y el cine, que es donde estaba agarrada, o el cómic, sino que son estas otras prácticas un poco más informales, las que están pudiendo, digamos, voltearle el saco a la ciencia ficción para verla desde como de otras maneras, para pensar el presente más que para proyectar el futuro, quizá. Sí, y bueno, ese es también un tema que sin duda es sumamente importante e interesante. O sea, cómo pues las categorías tan rígidas em, con las que aprendimos a ver el arte, las disciplinas, pues en esos momentos se ha transformado como ese ecosistema, ¿no? Y esto que dices de la ciencia ficción, que ahora resulta pues está mucho más viva en el arte contemporáneo, ¿no? O sea, me gustaría que en ese sentido, si pudieras, pensando en los estudiantes, si pudieras como darnos así una guía como de nombres, de autores que no solo te han formado, sino que pues que tú crees que puedan ayudarnos a justo a movernos de lugares, pues en el mundo del arte del cine incluso, ¿no? No sé si pudieras ahí. Ya has hablado de Bolívar Echeverría, de Abby Warburg, pero ¿quiénes más constituyen tu constelación en este momento? Pues mira, es que sí, o sea, mis constelaciones andan muy cambiantes. Mira, ahorita, si quieres, nos vamos directo mejor pues ahorita, es que déjame, bueno, no, ya es que no lo tengo el libro aquí. Ay, qué pena. Yo quería correr por el libro. No, mira, te voy a platicar algo muy como bonito. Bonito dentro de lo triste. Murió un muy querido amigo y colega que se llama Daniel Morales, que dejó una escuela muy increíble eh, como maestro. Entonces hizo un manual muy curioso, que yo ahí lo tenía y nunca lo había abierto y nunca lo había usado. Se llama Manual para Maestros que Lloran por las Noches, libro de siembra de culturas de paz y buen vivir a partir de prácticas que no parecen arte, aunque probablemente lo sean. Es un libro bellísimo, acá se los enseño. Si lo quieren, se los mando ahí en PDF porque quiero que todo el mundo lo lea. O sea, yo creo que aquí está lo que dice Donna Haraway, ¿no? Lo de la composta. Que, o sea, y de esta idea también otra vez es Donna Haraway, pero también es Bolívar Echeverría cuando dice, ¿por qué tenemos que aprender de las culturas prehispánicas? Es porque ellos ya vivieron su catástrofe. La llegada de los españoles fue su catástrofe, fue la barbarie sobre su cultura. Tuvieron para que no muriera, la tuvieron que engarzar a los códigos del, de la cultura dominante, ¿no? Esta idea de que tuvieron que esconder sus ídolos
en las faldas de los altares, ¿no? Cristianos para que sobreviviera su cosmogonía o tuvieron que aprender a mezclar sus sabores y su comida con la de los españoles y para que algunos em, pues sí, frutos y verduras y demás de la tierra, especias y demás no murieran, ¿no? Entonces ya vivieron, ya tuvieron que sembrar en la barbarie para que algo ahí no se muriera toda su cultura y porque pues es increíble que no son ni 600 años pues, y pareciera que hay un abismo entre lo que fue antes y después, ¿no? Fue una catástrofe. Entonces un poco es lo que dice Echeverría. Ellos cómo se vive en la catástrofe, lo de Donna Haraway, ¿no? Cómo se encuentra lo que fertiliza la composta de esta sociedad que se está cayendo a cachitos en crisis, como dice Bifo, ya está muerta, pero el muerto lo tenemos encima, ¿no? Y no nos lo podemos acabar de quitar. Entonces, este manual de Daniel Morales está lleno de propuestas, cómo aprender a entender qué es la colectividad, qué es trabajar en colectividad, qué es el cuerpo individual y qué es el cuerpo colectivo y qué es la escultura social, dice, la escultura social es la humanidad, es una escultura, ¿no? Entonces, está lleno de planteamientos interesantes, usa las metáforas de la semilla, de la siembra, ¿no? Del riego, del aprendizaje. em, entonces, bueno, yo ese es el libro que les recomendaría, creo que lo encuentran en, este, en internet y justamente es no tanto rollo, ¿no? No tanto discurso teórico y demás, sino qué tipo de prácticas podemos hacer para generar una cultura del buen vivir, como qué tipo de prácticas cotidianas de aprendizaje o hasta de relación con el cuerpo, ¿no? De entender qué me violenta, porque no necesariamente la violencia es nada más física, a veces lo que te violenta pueden ser las ideas, pueden ser los deber seres, ¿no? Etcétera, la falta de dinero, o sea, entonces como entendernos en esta sociedad en la que vivimos para generar cultura de paz, es la propuesta de Daniel Morales, que yo estoy trabajando con eso ahorita con mis alumnos en la Esmeralda. Ya, suena muy bien también, no lo conocía, entonces seguro lo buscaré. Sí, búscanlo, ahorita te lo mando y ahí te mando el PDF, se los comparto. Muchas gracias, será importante también tenerlo y socializarlo por acá. Oye, y ya para cerrar, hablando de pues esto que se siembra, estas semillas. Pues desde tu campo, tus múltiples campos, ¿dónde sigues encontrando estas posibilidades emancipadoras en la actualidad? ¿No? Desde tu labor como curadora, en el trato con los artistas, como espectadora, como estudiosa del cine, del arte contemporáneo, ¿dónde dices, aquí está lleno de semillas? Uy, sí, está rudo. ¿O no Está, hay ya semillas? No, sí hay, sí no, hay. sí, yo creo que sí, por supuesto. Pues a mí me gusta muchísimo ir a dar justamente clases a la Esmeralda, porque yo soy muy, muy ferviente admiradora de mis alumnos. Me enseñan muchísimo y yo veo que sí, que por supuesto que están más que vivos y con muchísimas ganas, pero tampoco con una cosa como de una venda en los ojos de no ver como las problemáticas. Entonces, pues, por ejemplo, cuando justamente con ellos empiezo en este libro de Daniel Morales, les empiezo a hablar de este tipo de cosas como por ejemplo, Daniel habla de la respiración, ¿no? Y dice, inhalar es como traer del mundo exterior, traer cosas a nuestro cuerpo, ¿no? Te traes, ¿no? No solo lo que respirar como metáfora, ¿no? O sea, aprendes, lees, ves del mundo, lo llevas a ti, lo metes en tu cuerpo y después ahí lo digieres, ahí le pasa algo, ¿no? Cuando respiras, ahí se queda el aire un momento y después lo sacas y ese es tu esfuerzo, es tu momento en donde tú devuelves algo al mundo, dice Daniel. Entonces, ahí es donde creas, es donde propones, donde dices, oh, ahí va.
y otro va a respirarte, ¿no? Va a respirar por ahí eso que mandaste. Y entonces te empieza a hacer eso y yo creo que esas son las esporas de futuro que tenemos que estar respirando entre nosotros. Y yo veo el entusiasmo de mis alumnos porque les hablo de este manual y luego hay otro manual que es muy simpático, muy cínico, que es el de Pablo Helguera, que es el manual de estilo del arte contemporáneo, donde pues te habla un poco de este mundo del arte contemporáneo como el triunfo del capitalismo, con estos modelos del éxito, que son como esta pirámide donde solo unos cuantos llegan, en donde es como el juego del ajedrez, donde los artistas son los peones y el rey es el director de museo y la reina es el coleccionista, y entonces este sistema de poderes, ¿no? Entonces, bueno, si queremos ver el mundo así y entrar a ese mundo de la competencia, donde a ver si resultamos ser uno de los pocos cuantos que llegamos hasta arriba, si es que no es como serpientes y escaleras que ya estás llegando y ¡boom! ¿No? Te viene una desgracia, te acusan de acosador, ¿no? Cualquier cosa de esas. Entonces, ese mundo de la competencia, del éxito, de veras nos sumerge en un estado de angustia terrible, ¿no? Entonces, que alguien llegue y nos empiece a hablar desde otro lugar para quitarnos de encima esa cosa tan aspiracional, yo creo que es algo que sería muy sano para el arte. O sea, yo sé que la batalla está perdida, pero justamente desde la batalla perdida, ¿no? Ahí, desde la necesidad de respirar, de seguir respirando. Y bueno, o sea, de verdad como que muchas gracias por estas metáforas que también nos has brindado, o sea, pensar como en estas esporas del futuro que pueden estar en cualquier lado, ¿no? Y la importancia de respirar, pues es eso, ¿no? Permitirnos estar en contacto, porque ahí pueden estar esas esporas, ¿no? En el museo, en la escuela, en lugares donde piensas que no habrá arte, pero hay arte. Entonces, sí, ¿no? Creo que es esa apertura. Y ahorita que hablabas de la batalla perdida, me acordé del último libro, bueno, de uno de los últimos libros de este filósofo Zizek, que justo habla de eso, ¿no? O sea, o sea, la batalla ya está perdida, pero por eso mismo tenemos que seguir luchando, ¿no? Y es como esa paradoja con la que despertamos cada mañana, ¿no? Así Eh, es. de estas batallas perdidas, pero también que y me quedo y pues como para ir cerrando esto, ¿no? El poner el cuerpo y abrirlo a esos futuros que están allí, ¿no? Que pueden transformarnos. Sí, Y sabes, también nada más déjame aumentarte algo que creo que es importante, porque luego nos entra esta fobia ujú, por lo que hemos desarrollado, ¿no? Como cultura, como tecnología. Y yo creo que hay una figura heroica de post-punk, ¿no? Así cyberpunk, que es un poco este héroe de la chatarra, el hacker, ¿no? O sea, como que también tenemos que tomar o sea, tomar esos cachitos, esa composta no es nada más querernos ir a sembrar la milpa, ¿no? O sea, es también una composta tecno, tecno-cyber, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el trabajo con el que está haciendo Naomi Rincón Gallardo, con estas figuras que a la vez son retro prehispánicas, son las diosas prehispánicas que de alguna forma emergen a este, de este, nuevo futuro empoderadas, pero empoderadas también como un poco como los Transformers japoneses, ¿no? Llenos también como de cables y de equipos em, tecnológicos, o sea, como que tenemos que también ver si podemos, cómo podemos em, darle la vuelta al triunfo de la tecnocracia, pero también con inteligencia, digamos, por ejemplo, como decía Burroughs, hay que agarrar la cámara, ¿no? Para resistirse a la sobreabundancia, invasión de la información mediática, tenemos nosotros que agarrar la cámara, ¿no? y bueno, pues qué mejor manera como de cerrar que con esa invitación, ¿no? A no temer, a agarrar la cámara, ¿no? Entonces... pues gracias, muchas gracias, Itala, por acompañarnos en esta modalidad, en este congreso de la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes. Y bueno, agradecemos como tu tiempo,
pues el que hayas compartido tu experiencia, tus saberes, tus conocimientos en esta conversación. No sé si quieras decir algo antes de terminar y despedirnos. ¿No? Encantada y muchísimas gracias por la invitación.